Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición poder estar una vez más con ustedes, acompañándoles aquí en su programa Mi alma tiene sed de Dios. Les saluda su hermano Edmundo Galvez y vamos a aprovechar este tiempo para juntos estudiar la palabra del Señor como siempre lo hacemos y recibiendo esa bendición que es para nosotros la palabra. Antes de iniciar quisiera, como siempre, que oráramos. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, por un día más que está terminando y que tú nos has concedido el poder ver tu misericordia sobre nuestra vida y sobre la vida de la familia, Padre. Gracias porque tú siempre estás al cuidado de todos nosotros. Nunca nos has dejado, Señor. Hemos visto tu mano poderosa siempre, obrando en nuestras vidas, guardando nuestras vidas, cuidando de cada uno de los miembros de nuestra familia. Y en esta hora queremos pedirte, Señor, que tú nos abras el entendimiento para recibir tu palabra, porque queremos aprender de ti, Señor. Queremos conocerte cada día más a través de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos a través de la señal de Radio 760 y de las redes sociales. Te damos gracias por este medio, Señor, que ha sido de bendición para nuestras vidas desde hace tanto tiempo. Te pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos que hoy nos acompañan. Bendice sus vidas, sus hogares, bendice los matrimonios, las familias. Y te pedimos, Padre, que siempre traigas salvación a nuestras casas, a todos aquellos miembros de nuestra familia, Señor, que aún no te conocen. Revélales la verdad de Jesucristo, Señor, como un día nos la revelaste a nosotros, para que conozcan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar acerca de un pasaje. Vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, de los versos 21 en adelante. Es un pasaje precioso cuando llevan los padres del Señor Jesucristo a la sinagoga para presentarlo como era la costumbre. Ya vamos a leer el pasaje, pero lo que quiero comentarle acerca de este pasaje, que es algo que a mí siempre me ha impresionado, es que en la palabra hay algunas oraciones que se dicen. Perdón, cuando digo oraciones no me refiero a la acción de orar, sino a las palabras que se dicen, como cuando Pedro dijo: Señor, tú eres, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y le expresaba eso: solo tú eres cuando preguntaron quién decían los hombres que él era, y Pedro dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es una frase, una oración que pues se trasciende, y hay otras muchas, como la de Ruth, ¿verdad? Pero hoy quiero hablarle acerca de la expresión que dijo este varón del cual se habla acá, que es Simeón, porque me impresiona la revelación que él tuvo. Así que bueno, leamos primero el pasaje y después vamos a estar comentando
al respecto. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 21 en adelante. Vamos a leer hasta el 38. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día, de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bueno, hay varios detalles ahí que quisiera comentar. Lo primero es que me llamó mucho la atención al principio de la lectura, cuando habla de que pues José y María llevaron al niño Jesús al templo para presentarlo, ¿verdad? Todo conforme a lo que la ley establecida, ¿verdad? En Israel pues todos eran muy celosos de cumplir la ley que estaba escrita, ¿verdad? Y me llamaba la atención, como le decía, que dice acá en el verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Está hablando de José y de María. O sea, ir a presentar al niño al templo, como era lo que estaba establecido, pues implicaba cumplir varios pasos, varios procesos, ¿verdad? Y aquí habla de la purificación de los padres para poder ir a presentar al niño. Todos nosotros deseamos que nuestros hijos sean hombres y mujeres temerosos de Dios desde sus inicios, ¿verdad?
Y qué bueno cuando nuestros hijos nacen en un hogar cristiano, ¿verdad? Donde hay temor de Dios. Y precisamente ese es el detalle, que debe haber presencia de Dios en nuestra casa. Y la presencia de Dios, nosotros pues somos los que la traemos a la casa, guardando los mandamientos, guardando la palabra del Señor, viviendo esa palabra. En otras palabras, purificándonos también nosotros como padres, ¿verdad? Como jefes de familia, purificando nuestra vida, y eso lo hacemos pues en el lavamiento de la palabra, o sea, conociendo la palabra, estudiando la palabra y viviendo a través de la palabra, cumpliendo con todas las ordenanzas que Dios nos manda a hacer, ¿verdad? Viviendo una vida de santidad, ¿verdad? Buscando la santidad, por supuesto, a través de la palabra. Y eso es lo importante, tenemos que purificarnos. José y María lo hicieron para poder llevar al niño al templo, para seguir. Ellos lo que anhelaban es que el Señor Jesús pues estuviera, por decirlo de esa manera, en todas las de ley, para vivir su vida, ¿verdad? Para que fuera un niño bendecido. Claro, el Señor Jesús es el Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor, nuestro Dios, pero había que cumplir todo esto. Y pues claro, en el caso del Señor Jesús, Él es santo, por supuesto, porque Él es Dios. Pero llama la atención porque esta era la ley, ¿verdad? Eran los requisitos, y estamos hablando de la ley de Dios para los judíos de aquel tiempo. Entonces, el comentario es acerca de eso, de que hay que purificarse uno para si uno quiere que sus hijos sean santos, que busquen de Dios, pues todo esto empieza en casa. Es importante que también nosotros nos purifiquemos para presentarle al Señor a nuestros hijos. Que si queremos presentar a los niños y que crezcan en el Evangelio, pues tenemos nosotros que vivir el Evangelio. No podemos mandarlos como ha sido el testimonio de muchos de nuestros hermanos, que solo ellos, incluso desde niños, iban a la iglesia. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo regresé a los caminos del Señor, porque yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, pero me aparté de los caminos del Señor. Cuando regresamos, cuando regresé yo, porque mi esposa, ella ya era cristiana, cuando yo regresé a los caminos del Señor, nos dieron la oportunidad en la iglesia de hacernos cargo del área de niños. Bueno, estuvimos al frente un buen tiempo, y pues ahí yo me recuerdo de eso perfectamente. Había una niña que pues estaba dentro del grupo, no me había llamado la atención así de decir, esta niña es algo especial. No, era alguien más ahí entre todos los niños, ¿verdad? Buscando, ella estaba buscando del Señor, porque en una oportunidad se acercó a nosotros para hablarnos y nos dijo: miren, yo quisiera que ustedes fueran a mi casa y le hablaran del Señor Jesús a mis padres. Ellos no son cristianos, y yo quiero que mis papás conozcan al Señor y que vengan a la iglesia. Imagínense, ella sola, ella vivía cerca de la iglesia, y ella era la que iba a buscar del Señor. Y era una niña, ahorita no la recuerdo muy bien a ella, recuerdo el evento, como para decirle a usted, era una niña de 10 años, pero por ahí ha de haber andado, porque ella iba sola, ella caminaba de su casa a la iglesia y se congregaba. Mire qué ejemplo que daba esta niña, ¿verdad? Y nos pidió, ella tenía en su corazón el deseo que sus padres
conocieran al Señor. Esto hablaba de que ella había tenido ya una experiencia con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ella pues le había entregado su corazón a Cristo, pero quería que sus padres también fueran cristianos. Alguien es el que lleva siempre la luz a la casa por primera vez, ¿verdad? Y de ahí el Señor empieza a hacer la obra, tal y como está en la palabra, la promesa que el Señor nos da, ¿verdad? De cree tú y serás salvo tú y tu casa. Bueno, aquí la que inició esto fue la niña, y le comento esto porque no siempre es como decíamos que los padres llevan a los niños a la iglesia, ¿verdad? Para que y eso es suficiente, pero también hay padres que solo mandan a los niños, pero ellos no van, ¿verdad? Los padres no van, y ese es el caso de esta niña. Le permitían los padres que fuera a la iglesia, pero ellos no querían saber nada con el Señor. Qué difícil, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos la bendición de conocer al Señor y queremos que nuestros hijos también experimenten, porque usted sabe que la salvación es personal. Cada uno tiene que tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que traer a nuestros hijos a la iglesia, pero ellos van a tener que tener su encuentro con el Señor. Y pues podemos pensar, porque no siempre es así, pero podemos pensar que es fácil si todos son cristianos en casa, ¿verdad? Para que ellos sigan conociendo del Señor. Pero vamos a que lo importante es que nosotros como padres les demos el ejemplo a ellos. Porque si les damos un mal ejemplo, pues va a pasar como sucede muchas veces tristemente, que los hijos se apartan de los caminos del Señor porque lo que ven en sus padres no les parece correcto, y yo creo que incluso ellos se sienten ofendidos de que les estén hablando de un Dios poderoso, un Dios grande, maravilloso, pero ellos, los padres, no vivan una vida de búsqueda, de santidad, ¿vale? Entonces ellos dicen, pero si mis papás no buscan del Señor, ¿para qué quieren que yo busque? ¿Verdad? Y entonces el enemigo se aprovecha y pues se los lleva para el mundo, ¿verdad? Los seduce y se los lleva al mundo. Y después los padres están llorando porque los hijos se han ido. Pero ¿qué pasó? En algo habremos fallado. Y es por eso que nosotros debemos vivir tenemos que vivir el Evangelio para que nuestros hijos lo vean en nosotros y también lo deseen, ¿verdad? Qué bendición es cuando un hogar es integrado, ¿verdad?, en el Señor. Pero eso no quita responsabilidad, ¿verdad? No porque vamos a la iglesia y mis hijos también van a la iglesia, pues ahí ya está arreglado todo. No, mi hermano. Aquí, antes de llegar al templo, los padres dicen que se purificaron. Entonces nosotros, mi hermano, veamos esto como un ejemplo, como un llamado de atención del Señor para nuestras vidas, que debemos nosotros purificarnos, ¿verdad? Y esto habla de una vida debemos prepararnos para vivir el Evangelio. Y esto va a permitir que traigamos a nuestros hijos también al templo, para que ellos experimenten la relación con Dios, que ellos le entreguen su corazón a Cristo y pues también aprendan a vivir conforme a la palabra. Bueno, vamos a continuar. Dice que en Jerusalén había un hombre, dice, llamado Simeón, que esto también me llama la atención. No solo lo que Simeón dijo, que era lo que le comentaba yo al principio, que fue algo que es algo que a mí me ha impactado, ¿verdad? La declaración de Simeón cuando vio al niño. Pero ¿quién era Simeón? ¿Cómo
la revelación que Simeón tuvo cuando vio al niño. Imagínense, él vio a Jesucristo, a nuestro Señor Jesús, cuando era de brazos, cuando era un bebé, cuando no se había manifestado el hombre aquel que pues muchos lo consideraban un profeta, ¿verdad? Y admiraban su palabra y su autoridad, y pues algunos pudieron reconocerle como el Mesías, como el Dios hecho hombre, ¿verdad? El Salvador. Pero Simeón no conoció al Señor Jesús cuando él ya estaba empezándose a dar a conocer al mundo con la palabra. No, él lo conoció de bebé. Y reconoció en el Señor Jesús al Salvador. Pero ¿cómo pudo haber sido esto? Yo no sé, imagínese usted, yo cuando he pensado en esto, digo, si yo se hubiera visto, como he visto tantos niños, ¿verdad? Porque todos hemos visto bebés en los brazos de sus padres. ¿Cómo pensar que un niño como ese fuera alguien tan grande como lo es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero él tenía esa revelación, ¿pero por qué? Bueno, dice acá, ¿verdad? Que en el verso 25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, dice, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Bueno, él era un hombre de Dios, ¿verdad? Buscador de Dios, por lo que podemos entender acá. Y él esperaba la consolación de Israel. Él esperaba al Mesías. Cosa que todos ahí decían, bueno, va a venir un Mesías y él nos va a arreglar la vida. Eso es lo que esperaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Un hombre que venía con autoridad, con todo poder y los iba a librar de la esclavitud de Roma. Pero el plan de Dios era diferente. Pero le digo, todos en Israel esperaban al Mesías. Pero ¿cómo lo esperaban? Realmente es como tristemente pasa con nosotros. Dice que nosotros tenemos que anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo para cuando venga por la iglesia. La venida del Señor Jesucristo es lo que estamos esperando. Pero ¿lo anhelamos realmente? Yo creo, yo me confronto con esto porque yo realmente no. Sí deseo que el Señor venga. Yo sé que es lo que a todos nos conviene, pero no estoy viviendo para eso. Busco de Dios, por supuesto, ¿verdad? Pero no voy a hablar de mí en ese sentido. Pero amar la venida del Señor Jesús, yo creo que me falta todavía, mi hermano, ¿verdad? Estar anhelando eso. Incluso que cada vez que oramos, Dios, Señor, ven Señor Jesús, porque así dice el Apocalipsis, ¿verdad? Que la iglesia dice, el Espíritu y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Pero esa no es nuestra oración, mi hermano. Oramos para pedirle al Señor que nos ayude a salir de nuestros problemas financieros, que nos ayude que sane nuestro cuerpo, que sane a un familiar, en fin, le pedimos. Para esas son nuestras oraciones. Muchas veces no son ni siquiera para tener intimidad con Dios. Porque cuando hablamos de la oración, dice la oración es para tener intimidad con Dios. Pero intimidad con Dios es hablar con Él, de preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí, Señor? Aquí está mi vida, yo quiero vivir para ti, quiero servirte, quiero honrarte con mi vida. Esa debería ser principalmente nuestra oración, pero casi siempre, y no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí, casi siempre la oración va enfocada a qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, y no qué es lo que Dios quiere de mí. Entonces, por eso es que nuestra oración, mi hermano, no es como dice la palabra que tiene que ser, ¿verdad? Que dentro de la intimidad que buscamos con Dios, dentro de lo mucho que hablamos con Dios,
pues una de nuestras peticiones debe ser que la venida del Señor se cumpla ya. Debemos estar anhelando eso, deseándolo, pero ¿lo deseamos? Bueno, lo dejamos ahí para que cada quien responda esa pregunta. Yo ya le dije, creo que a mí me falta todavía en ese sentido. Tengo que ser franco delante de usted. Este hombre esperaba, dice, esperaba que la consolación de Israel, o sea, él sí lo deseaba, era por lo que vivía, la parte de su relación con Dios. Pero dice más, no solo era eso que él esperaba, que se cumpliera la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire qué importante, qué interesante. Él tenía la presencia del Espíritu Santo. Aquí dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Por qué no estaba en él? Porque todavía no se había cumplido todo lo que había de cumplirse, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo partiera para que entonces viniera el Espíritu Santo a hacer morada en nosotros. Ahora el Espíritu Santo ya no está sobre nosotros, está en nosotros. Como dice la palabra, somos morada del Espíritu Santo. Desde el momento en que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo. Mire qué responsabilidad. Qué tremendo, porque teniendo la presencia de Dios en nosotros, mi hermano, debiéramos de vivir una vida de santidad, ¿verdad? Bueno, otra razón más para confrontarnos, ¿verdad? Pero este hombre dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, o sea, era un hombre buscador de Dios y el Espíritu Santo lo visitaba, porque buscaba de Dios. Usted y yo anhelamos, mi hermano, la llenura del Espíritu Santo, tener esa comunión con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo que ha venido para revelarnos la palabra, para guiarnos en nuestro camino, para ayudarnos en las decisiones que tomamos. Nosotros le decimos, Señor, cuando oramos, Señor, ayúdame con esto, bendíceme, pero nuestra entrega, mi hermano, no permite que seamos llenos. O sea, cuando digo nuestra entrega, debería ser nuestra falta de entrega al Señor. ¿Ya? Nuestra falta de buscar la santidad como debiéramos de buscarla, no permite que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo como es el deseo de nuestro Señor, ¿verdad? Él mandó, nuestro Dios mandó al Espíritu Santo para que nos llenara, para que nos guiara, para que nos hablara todo el tiempo. Si algo desea Dios para nosotros, mi hermano, es que tengamos esa comunión perfecta con Él. Pero esa es una entrega, mi hermano. Eso es como decíamos al principio. Tenemos que purificarnos. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que hacer como este hombre, que aunque el Espíritu Santo todavía no había venido a hacer morada en el hombre, a él ya lo visitaba el Espíritu Santo. Tan es así que si seguimos con la lectura, dice, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, es el final del verso 25, y el 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, dice. Mire, el Espíritu Santo le reveló, él vivía esa relación con el Señor, que el Espíritu Santo lo visitaba y le hablaba, como vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que muchos hombres fueron visitados por el Espíritu Santo. Incluso aquí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos que hubieron hombres que los visitaba el Espíritu Santo. Y Simeón era uno de ellos.
Y mire qué importante, porque a él dice que ya el Señor le había hablado por medio del Espíritu Santo, que él iba a conocer a Jesucristo. Él iba a ver al Redentor antes de morir. Eso dice pues que ya era un hombre grande, un hombre viejo, ¿verdad? Y qué interesante cuando dice que él fue movido por el Espíritu Santo ese día para ir al templo. Cuando iban a presentar por primera vez al Señor Jesucristo en el templo. Qué momento, ¿verdad? Qué experiencia la de este hombre. Que ya Dios le había hablado y digo, ¿cuántas veces Dios no nos ha hablado a nosotros, mi hermano? Y nosotros tal vez no le ponemos mucha atención a lo que Dios nos habla, porque Dios nos ha hablado muchas veces. Y dejamos pasar la oportunidad de tener una experiencia con Dios tan grande como la que tuvo este hombre. Mire que a mí, como le digo, me impacta la vida de este varón y cómo Dios estaba con él, la revelación que él tenía. Bueno, la primera revelación que él tuvo, la primera, bueno, no la primera, haber tenido muchas experiencias con el Señor, ¿verdad? Por lo que podemos ver, pero hablando de este pasaje, vemos que a él ya le había sido revelado que él vería al ungido, él vería al Señor Jesucristo y lo iba a reconocer. Bueno, y eso iba a ser antes de que él muriera. Tal vez parte de su oración decía: Señor, yo quiero ver al ungido. Él sabía, él tenía en su corazón el sentir, el sentimiento de que la venida del Señor Jesucristo estaba ya por realizarse. Mire qué vida la de este hombre, ¿verdad? Él sabía que el Señor Jesucristo, que el Mesías, el Redentor, iba a venir ya en esos días. Él estaba seguro de eso. Y el Espíritu le dijo, perdón, la oración de él ha de haber sido: Señor, yo no me quiero morir sin conocer al Señor. Cuando le oraba a Jehová Dios, él decía: Señor, yo no quiero morir sin ver al Redentor, al que tú has prometido. Y el Señor le habló y le dijo: no temas, no te preocupes, no morirás sin antes ver al Redentor. A él ya le había sido revelado, ¿verdad? En el verso 26, que decía que el Espíritu Santo ya le había hablado que no vería la muerte, dice, antes que viese al ungido del Señor. Bueno, pues ese día dice que fue movido por el Espíritu Santo y vino al templo. Mi hermano, qué experiencia, ¿verdad? Que el Señor lo mueva a uno, que el Señor le diga: tienes que hacer esto, o que el Señor, que nuestro Dios, que pone el querer y el hacer, que seamos nosotros movidos por Dios a hacer algo, ¿verdad? Que está dentro de su plan, dentro de sus deseos para nuestra vida. Bueno, a Simeón lo movió el Señor y fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos, dice, y bendijo a Dios diciendo: ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mire qué revelación la que tenía. Esto es lo que a mí me admira, mi hermano. Qué revelación la que tenía, porque él lo vio en un niño, cuando Jesús era un niño. Perdone que sea así tan emotivo, pero es que de verdad, mi hermano,
qué, solo porque el Espíritu Santo y porque él tenía esa relación con Dios, él pudo ver a Jesús en el niño. Y no solo eso, mi hermano, sino que él sabía perfectamente quién era, qué era lo que representaba el Mesías. Para muchos, el Mesías era el Salvador, sí, pero ellos pensaban que era el que los iba a salvar de la esclavitud, ¿verdad? Para seguir viviendo como el pueblo de Dios, ¿verdad? Para vivir las glorias que Israel tuvo en su tiempo, ¿verdad? Cuando Dios los visitaba antes de que ellos por sus transgresiones pues cayeran en esclavitud. Bueno, este hombre estaba viendo algo diferente. No era el que los iba a librar de una esclavitud de hombres, sino que una esclavitud espiritual era el que los iba a liberar. Los iba a librar de la muerte, pero de la muerte eterna. De todo, por lo que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, para salvación del mundo, de todo aquel que creyera en Él. Porque dice acá, ¿verdad? Mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. O sea, el Señor Jesucristo se estaba manifestando como hombre, ¿verdad? Como Dios hecho hombre. Pero mire el verso 32, me impacta, mi hermano, porque dice, luz para revelación de los gentiles. Mi hermano, todos los israelitas que creían que venía, porque estaba escrito en la ley, ¿verdad? Ahí lo habían entendido ellos, que iba a venir un Mesías, un Salvador. Así como Moisés que libró al pueblo, pues no, que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Esperaban un Mesías así. Pero los israelitas pensaban, los judíos creían que ese Mesías era solo para ellos. Acuérdense que el pueblo, los judíos no aceptaban a los gentiles. Para ellos eran hombres sucios, malditos, ¿verdad? Que no tenían comunión con Dios. Para ellos el Dios, porque ellos sabían que ellos adoraban al Dios verdadero, lo habían experimentado en toda su historia como pueblo, pero ellos pensaban que ese Dios grande y maravilloso era solo de ellos, y que para los demás, para el resto del mundo, estaban condenados, porque para ellos no había Dios. Para ellos solo existían los dioses que ellos se inventaban, ¿verdad? Los de madera, los de bronce, los de hierro, los de oro, ¿verdad? Todos los que ellos fabricaban con sus manos. Esos eran los dioses de los gentiles, de los paganos. Y por eso ellos estaban malditos, porque no conocían al Dios verdadero. Pero ellos decían, no, esos están condenados y son como perros. Así los consideraban, eran duros de corazón ellos para con la gentilidad, para con el resto del mundo. Y mire que ellos eran un pueblo pequeño, ¿verdad? Y toda la humanidad, toda la extensión de la tierra, para ellos estaban malditos. Y tenían razón, ¿verdad? Porque el hombre sin Dios está maldito, mi hermano. Está condenado a la muerte eterna. Usted lo sabe, ¿verdad? Pero mire, ese era lo que todos creían, que la venida del Mesías era para Israel, que la salvación que implicaba la llegada del Mesías era únicamente para el pueblo de Israel, no para los demás. Pero este hombre, mi hermano, tenía la revelación completa, porque él dijo, luz para revelación a los gentiles. O sea, él estaba declarando que el Señor Jesús se iba a revelar a la gentilidad. Mire, él ya conocía el plan de Dios.
¿Hasta dónde lo habrá conocido? Pues así como lo conocemos ahora nosotros, pues el Señor, cuando dijo en su palabra, yo tengo otro pueblo que no era considerado pueblo, ¿verdad? Tengo otro rebaño, bueno, que hablando de nosotros, los gentiles. Pues no sé hasta dónde Simeón el Señor se lo había mostrado, pero él ya sabía que el Señor Jesucristo no era únicamente para Israel, era para todos nosotros. Mire qué revelación, qué increíble, ¿verdad? Y dice, y gloria de tu pueblo Israel. O sea, él decía, sí, él viene para salvación del mundo, pero también para hacer gloria de Israel, porque pues Israel siempre ha sido el pueblo de Dios, ¿verdad? Desde el inicio Israel era el pueblo de Dios, y tiene una bendición especial el pueblo de Israel. La gloria de Israel es porque ellos son el pueblo de Dios. Y usted puede ver que Israel, estábamos comentando hace poco con un siervo, que lo pequeño que es Israel, es mucho más pequeño que Guatemala. Imagínese usted. Pero mi hermano, a ese pueblo lo protege Dios de tal manera que usted sabe, se ha enfrentado con potencias mundiales. Y me refiero a enfrentado en guerra. Y ha prevalecido. No han podido vencer a Israel. Y lo acechan y lo atacan constantemente, pero Dios los guarda, mi hermano. Por eso dice aquí él, ¿verdad? Luz y revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Wow, mi hermano, qué impactante es esto, ¿verdad? Pero ahora centrémonos en la vida de Simeón. Todo lo que él recibió de parte de Dios, mi hermano, cuando el Señor todavía no se había manifestado al mundo, él ya lo pudo conocer, y él sabía quién era el Señor Jesús. Mire que y nosotros con toda la revelación que tenemos, mi hermano, nosotros con el Espíritu Santo, que es el que nos revela la palabra, que nos habla, que nos lleva a la verdad, que nos recuerda todas las palabras que el Señor Jesucristo habló, o sea, que nos recuerda la palabra constantemente. Mi hermano, debiéramos de tener una revelación mucho mayor que la de Simeón. Y no solo sobre el Señor Jesús, sino que todo lo que el Señor tiene para los hombres, todo lo que la palabra nos habla acerca de Él y de lo que Dios espera de nuestra vida. Pero, como le digo, a Simeón, que lo visitaba el Espíritu, tenía revelación. Y nosotros a veces nos cuesta porque no tenemos tanta revelación. Se nos han revelado muchas cosas. No podemos negar que la presencia de Dios en nuestra vida pues ha traído revelación para nosotros, ¿verdad? Porque conocemos mucho, pero nos falta intimidad, nos falta relación todavía con el Espíritu Santo, la llenura. Yo no sé si usted puede decir, yo sí soy lleno del Espíritu Santo. Mi hermano, yo le pido al Señor que me llene con su Espíritu Santo. Y busco eso, mi hermano. Necesito eso para mi vida y también para servirle. Este hombre iba al templo y buscaba de Dios. Y eso nos lleva a la vida de la otra persona de la cual se habla acá, de Ana. Porque dice en el verso 36, estaba también ahí Ana, dice, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años,
O sea, desde que se casó hasta este día, 84 más 7 son 91 años. Pero cuando ella se casó, ¿qué edad tendría? Ha de haber tenido más de 16 años. Déjeme pensar, antes se casaban muy jóvenes, ¿verdad? Entonces, pongamos que se había casado muy jovencita, de 16 años. 16 más 91 ya son 107 años, mi hermano. Mínimo, esta mujer tenía 107 años. Y dice que ella estaba en el templo todos los días. Dice que era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, dice, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Mire, otro ejemplo que tenemos nosotros de búsqueda del Señor. Esta mujer, para ella la edad no era impedimento. Y a nosotros, mi hermano, ¿qué nos impide muchas veces servirle al Señor? Decimos, no tengo tiempo. Creo que la expresión correcta debería ser, no me hago el tiempo para buscar, para servir al Señor. Y la edad a veces decimos, no, es que mire, yo ya estoy grande, a mí el Señor ya no me gusta porque yo ya estoy muy viejo para estar trabajando en la obra. Mi hermano, esta era una mujer de 107 años que servía al Señor. Y era profetisa, o sea, no servía únicamente, perdón, no servía únicamente, déjenme pensar que ella iba y se ponía a hacer algunos quehaceres, quizás a limpiar los utensilios del templo, lo que ella podía limpiar, por supuesto. Porque no todos los utensilios, cuando hablo de los utensilios del templo, no eran los que se usaban para ministrar las reuniones, porque esos utensilios eran muy especiales y no los tocaba cualquiera, ¿no? Pero cuando le hablo de los utensilios, llevando esto a nuestro contexto, ella limpiaba las bancas, ella limpiaba las lámparas, ella limpiaba esto, lo otro, como parte de las cosas que se me ocurre a mí que ella hacía. Pero ella era profetisa, mi hermano, o sea que también espiritualmente ella tenía una función en la iglesia a los 107 años. Entonces nosotros podemos servirle al Señor. La edad no importa. Pero, ¿qué hacía? ¿Cómo? Ella era buscadora del Señor. Y dice que ella servía al Señor de noche y de día, dice, con ayunos y oraciones. Esa es parte del servicio, mi hermano. En su entrega, cuando habla de ayunos y oraciones, yo creo que ella hacía ayuno y hacía oraciones por la iglesia, por la congregación, ¿verdad? Por las necesidades que se vivían en aquel tiempo. Ella era una mujer entregada, pero que intercedía por el cuerpo. Bueno, aquí no sé si podemos hablar del cuerpo de Cristo, porque Cristo todavía no se había revelado, pero era la iglesia, era la congregación de los israelitas, ¿verdad? De los que buscaban de Dios. Bueno, ella intercedía por ellos y hacía ayunos y oraciones. Servía al Señor de una manera intensa, mi hermano. Era viuda y era una anciana. Entonces también eso nos confronta a nosotros porque tenemos que servirle al Señor, mi hermano. Para eso estamos. Ahora, el que era ella una mujer buscadora de Dios,
nos muestra que cuando ella escuchó quién había llegado al templo y la declaración que hizo Simeón, dice que esta, dice en el verso 38, el último verso que leíamos, dice, esta presentándose en la misma hora, o sea, ella también fue llevada por el Espíritu Santo a la iglesia, a la sinagoga, ese día. Dice, daba gracias a Dios, dice. ¿Por qué daba gracias a Dios? Porque se dio cuenta que ella también había visto la salvación de Israel. Había visto al Señor, había visto al Mesías. Mire, no, yo me imagino que se ha de haber gozado esa mujer, así como Simeón, de que pudieron ver al Señor. Dice, ella daba gracias a Dios. Dice, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, todos los que llegaban para buscarle el Señor, ella les hablaba quién era el niño. No sé, yo creo que no le han de haber creído. No sé si alguien también recibió la revelación y creyó y se maravilló, ¿verdad? Pero ella les hablaba, miren, ese niño es el Mesías. Ya el Mesías está entre nosotros, ya el Señor Jesús está entre nosotros. Mi hermano, también ella tuvo revelación. ¿Pero por qué? Porque era una mujer que buscaba de Dios. Mi hermano, usted y yo queremos la revelación de Dios para nuestras vidas. Queremos conocer. Claro, también queremos conocer los misterios, las revelaciones, los tiempos, muchas cosas, ¿verdad? Pero como bien dice nuestro pastor, que no nos afanemos en conocer misterios y lo que va a pasar en estos últimos tiempos no, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Preocupémonos por ver qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, para nuestra congregación, para nuestra gente, para nuestra familia. La relación con Dios es lo que tenemos que buscar, mi hermano. Y que la revelación de Dios para nuestra vida es que sea qué es lo que Él quiere para usted y qué es lo que Él quiere para mí. Claro, en el estudio de la palabra y si nos metemos con Dios, Él nos va a mostrar lo que la palabra dice. Vamos a tener revelación sobre la palabra, pero no busquemos esa relación con Dios para conocer los misterios, no. Metámonos con Dios para conocerlo a Él y para conocer lo que Él tiene preparado para nosotros y para nuestra casa y para nuestra congregación. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cómo vamos a poder nosotros hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que tenemos que buscar, mi hermano. Es importante la relación de Dios, la relación de pacto. Él dio su vida por nosotros para que pudiéramos tener entrada, dice, a la presencia de Dios. Aprovechemos eso, mi hermano. Y nos envió al Espíritu Santo para que Él nos llevara a la verdad. ¿Qué verdad? Que para saber si lo que dicen los hombres es cierto, si eso es profético o no es profético. No, mi hermano. La verdad de lo que Dios quiere para su iglesia, para sus hijos, para nosotros, para usted y para mí. A esa verdad nos va a llevar el Espíritu Santo. Esa revelación es la que tenemos que estar buscando nosotros en estos días, mi hermano, porque nos tenemos que preparar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él viene, dice, por una iglesia pura, limpia y sin mancha. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que si no estamos puros, limpios y sin mancha, corremos el riesgo de no irnos, de quedarnos, mi hermano, a tener que esperar la segunda venida. Porque, lógico, la salvación la tenemos. Nosotros vamos a ir a
a morar con Dios, con el Señor Jesucristo, en las naciones celestes, que eso ya está establecido, mi hermano. Pero tenemos que prepararnos para la venida secreta, la que es para la iglesia. Debemos prepararnos, mi hermano. Así como estos dos hombres, como este hombre y esta mujer se prepararon, mi hermano. Vivieron su vida para el Señor y vieron la salvación de Israel, tuvieron una revelación muy grande. Así nos tenemos que preparar nosotros para tener revelación para esta vida y para estar listos, mi hermano, para cuando venga el Señor nosotros lo podamos ver, podamos ir a su encuentro allá en las alturas, mi hermano. Mire qué tremendo, ¿verdad? Pero qué hermoso. Y qué ejemplo el que nos dieron estas dos personas, ¿verdad? Estos dos hijos de Dios. Bueno, como todo buen ejemplo, es para que lo sigamos. Así que yo le invito a usted y me confronto con lo que hemos hablado hoy para buscar a Dios de esa manera. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Hasta luego. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.